Primer punto del orden del día, proyecto de ley. El primer punto del orden del día está conformado por el debate de totalidad de dos proyectos de ley. El primero de ellos es el debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura, con número de registro 3.783. De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces en su reunión del pasado día 4, en primer lugar, tiene la palabra para la presentación del proyecto por tiempo de 15 minutos la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, la señora Blanco Morales. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Comparezco para exponer el proyecto de ley de modificación de la Ley 11/2002 de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura. Un cambio legislativo motivado por tres razones. En primer lugar, la necesaria incorporación del derecho de la Unión Europea, que parte del informe Monti del proyecto Bolkestein y se plasma en la Directiva de Servicios. En consecuencia, adaptación también a las subsiguientes modificaciones de normativa básica del Estado, no solo en este ámbito particular del ejercicio de las profesiones, reguladas o no, sino también en el más amplio de la garantía de la unidad de mercado. Y, por último, la nueva dimensión que han alcanzado estas corporaciones, que enraizan en valores constitucionales, lo que explica la garantía institucional que la Constitución les presta. Esta reforma, además, tiene muy en cuenta las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Señorías, el proyecto de ley que presento se ha elaborado desde la participación y, obviamente, el escrupuloso respeto al reparto constitucional de competencias, de acuerdo con la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional. Es, por tanto, una reforma de alcance limitado que, en todo caso, pretende evitar cualquier desajuste con legislación básica del Estado, actual y futura. Nuestra firme voluntad de participación, consenso y diálogo con las corporaciones profesionales ha sido favorablemente valorada tanto por el Consejo Económico y Social en su informe como por el Consejo de Estado en su dictamen. Además de los preceptivos trámites de audiencia y consulta pública previa, información también previa, se han llevado a cabo numerosas reuniones de carácter técnico-jurídico que han posibilitado un texto que, en palabras del Consejo de Estado, merece una valoración positiva, pues se desenvuelve en términos generales en el marco perfilado por la doctrina constitucional relativa a la configuración de los colegios profesionales y al reparto de competencias en la materia, sin contravenir la legislación que con carácter básico ha dispuesto el Estado al respecto. Permítanme, señorías, que me detenga ahora en las principales novedades que esta modificación de nuestra Ley de Colegios y Consejos Profesionales conlleva. Con la premisa básica del interés general, esta reforma facilita los procesos y las relaciones de colegiados y de la ciudadanía con los colegios profesionales. Las modificaciones que se contemplan proveen de garantías a los destinatarios de los servicios profesionales y también a los profesionales colegiados. La modificación propuesta impregna la actividad de los colegios profesionales de transparencia y de participación interna y consagra nuevos cauces de información a la ciudadanía que permitirá mejorar la percepción social de estas corporaciones. Así, se regula la necesidad de elaborar una memoria anual que recoja información sobre el modo en que las actividades realizadas por el colegio redundan en el interés general conforme a su naturaleza de corporaciones de derecho público. La modificación de la ley
mejora y agrupa las funciones de los colegios profesionales, regula el contenido de sus estatutos y la atención a los colegiados y a los usuarios de servicios profesionales. Establece asimismo la vinculación de estas corporaciones con la Administración autonómica a través de la consejería que en cada caso sea designada competente. Abre vías de diálogo y considera a las asociaciones como interlocutores válidos con la propia Administración para solicitar la creación de nuevos colegios profesionales. En el ámbito administrativo, la modificación propuesta suprime trabas no justificadas en el trámite de colegiación y en el establecimiento de baremos o directrices sobre honorarios profesionales, aspecto que permitirá reducir los costes de colegiación y contribuirá a la competitividad de las empresas extremeñas en relación con las de otros ámbitos territoriales. Se adoptan así las directrices de la normativa básica del Estado. En particular, se regula la ventanilla única y el visado en los términos que garantiza la unidad del mercado español. En definitiva, señorías, el proyecto de ley que defiendo permite también que el Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Extremadura, que pudiera crearse, cuente con la participación de entidades de carácter supraautonómico con representatividad en la región. La modificación normativa que presento, señorías, no supone ningún cambio en cuanto a la obligación de colegiación. La colegiación de los profesionales, empleados públicos o no, permanece tal y como establece la legislación básica estatal. Como ya sentenció el Tribunal Constitucional en el año 2013, no corresponde a las comunidades autónomas establecer reglas sobre la obligatoriedad de colegiación, ni fijar límites o excepciones a la misma. Y en la más reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que esta modificación también ha tenido en cuenta, el más alto intérprete de nuestra norma suprema establece: cuando el Estado sujeta a colegiación obligatoria el ejercicio de una concreta profesión, está estableciendo una condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en todo el territorio del Estado y, por supuesto, de Extremadura, con la modificación de la ley que les presento. Reitero que se trata de una modificación limitada, necesaria, respetuosa con la normativa básica y atenta a las observaciones aportadas por las corporaciones en el proceso de elaboración. Con el recorrido que el proyecto de ley inicia hoy, confío en que los grupos parlamentarios realicen propuestas constructivas. Por todo ello, señorías, solicito el respaldo de la Cámara para esta reforma normativa que adopta las exigencias de las leyes básicas del Estado e introduce mejoras en las relaciones de los colegios profesionales con la Administración y, sobre todo, ofrecerá mayor información más transparente a todos los extremeños que precisen de servicios profesionales. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. En el turno para la fijación de posiciones por los grupos parlamentarios tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Jaén Barbado por tiempo de 10 minutos desde su escaño. Gracias, señora presidenta. La ley la hemos leído de arriba abajo, señora consejera, y la verdad es que hay una cantidad de modificaciones que son sobre todo técnicas y de aportaciones que son más bien técnicas que políticas, que nos hace ver que, además, teniendo en cuenta que debe haber cerca de medio centenar de personas que hemos solicitado que vayan a comparecer, creo que está todo por escribir y por hacer, de tal manera que vamos a hacer todo el trabajo
en esta ley en comisión, escuchar a todas las personas que van a pasar por ella para intentar enriquecerla y a partir de ahí fijaremos nuestra posición, pero en principio, como le digo, ningún problema con ella. Muchas gracias. Gracias, señor Jaén. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Casares Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera, por su comparecencia hoy aquí sobre este tema. El Tribunal Constitucional ha venido defendiendo a los colegios profesionales como corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero también atiende a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídicas públicas o corporaciones de derecho público, cuyo origen, organización y funciones no dependen solo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer término, de las denominaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general, les atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias de las administraciones territoriales. Los colegios profesionales se configuran, por tanto, como corporaciones de derecho público, de base asociativa privada, con garantía en lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución española, que establece: la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Conforme al artículo 149.1.18 de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva para la regulación básica de los colegios profesionales, competencia unida a la 49.1.1 en cuanto a que la regulación de las condiciones básicas garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales, y la del 49.30 en cuanto a que la regulación de las condiciones de obtención, expedición, homologación de títulos académicos y profesionales. Nuestro Estatuto de Autonomía, que así lo ha recordado la señora vicepresidenta, establece en su artículo 9 que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva en la relación con los colegios profesionales y con el ejercicio de las profesiones tituladas. Pero el alcance de estas competencias autonómicas ha sido delimitadas por el propio Tribunal Constitucional al disponer que, como decíamos, corresponde al Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149, en conexión con el artículo 36 de la Constitución española, la competencia para establecer las reglas básicas a las que han de ajustar su organización y competencia. Los colegios profesionales, y que la competencia del Estado para regular los colegios profesionales le permite fijar los principios y reglas básicas de este tipo de entidades corporativas. Por tener también una dimensión pública, les equipara a las administraciones públicas de carácter territorial. Por lo tanto, las competencias autonómicas en materia de colegios profesionales y ejercicios profesionales titulados, aun cuando disponga el artículo 9 de nuestro Estatuto de Autonomía, que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura, está sujeta al título de competenciales que reserva al Estado el 149.1 de la Constitución española. Desde la Ley 2/1974, de 13 de febrero, la configuración de los colegios profesionales ha venido sufriendo multitud de modificaciones, fundamentalmente a la consecuencia de la asunción de la competencia de la Comunidad Autónoma y por la incidencia, como decía la señora vicepresidenta, del derecho comunitario. El proyecto de ley que se presenta de modificaciones de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y de consejos de colegios profesionales de Extremadura, propone adaptar la regulación autonómica de los colegios profesionales a todas esas transformaciones que se han venido produciendo en los últimos años en la materia, pero con un alcance muy limitado. Como decimos, por la existencia de una legislación básica que deja márgenes estrechos a la capacidad de normativa autonómica y que obliga a incorporar a la normativa autonómica los preceptos básicos de la normativa estatal, reproduciéndola prácticamente en su literalidad. Y esta técnica normativa de reproducir en gran medida la ley estatal, cuando la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que ostenta competencia tanto el Estado como la Comunidad Autónoma, como aquí ocurre, viene manifestando el Tribunal Constitucional que resulta peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, por razón por la que el Consejo de Estado, en su informe, recomendó sustituir la transcripción por una remisión a la norma básica estatal. Así nos encontramos, por ejemplo, en cuanto a la colegiación obligatoria,
que si bien el proyecto de ley acoge las recomendaciones del Consejo de Estado de suprimir el inciso final del artículo 17.1 de la ley, por haber sido declarado inconstitucional, la redacción es confusa y genera inseguridad jurídica, habida cuenta que la exposición de motivos refiere que es pacífico que la colegiación es exigible al personal funcionario y estatutario laboral de las administraciones públicas, y el artículo 23.1, anterior 17.1, que el requisito de la colegiación obligatoria no será exigible para el personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Extremadura para el ejercicio de sus funciones. Cuestión esta que es, en definitiva, competencia estatal, como bien decía la vicepresidenta, tanto para establecer la colegiación obligatoria como para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados. En cuanto al momento que se presenta el proyecto de ley, no ha habido visto la luz el proyecto de ley estatal, no siendo clara la legislación básica existente hasta el momento, no contiene una regulación de las profesiones acorde a la actualidad, entendemos que es precipitada su presentación y obligará a todas las corporaciones colegiales de la comunidad autónoma a adaptar innecesariamente y por un breve tiempo sus respectivos estatutos, para verse obligadas a volverlos a modificar de nuevo y con toda seguridad una vez que se promulgue la ley estatal. Concluyendo, en definitiva, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos entendemos que el texto es mejorable, que se debía haber esperado a la aprobación de la ley estatal. Agradecemos la labor desarrollada por cada uno de los colegios profesionales a los que hemos escuchado y con algunos hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Solicitaremos su comparecencia una vez prosiga la tramitación de la iniciativa legislativa y presentaremos las enmiendas que desde este grupo consideramos pertinentes para mejorar el texto propuesto, como hemos dicho anteriormente. Señora vicepresidenta, estamos dispuestos al diálogo, como vengo expresando en todo momento. Creemos que hemos tenido que esperar, ya se lo he dicho, hemos tenido que esperar a que hubiera una modificación estatal que hubiera dado más claridad y nos hubiera evitado volver en un tiempo corto de plazo de tiempo a volver a modificar esta ley. Pero bueno, como es un propósito del Gobierno traerla, nosotros estaremos en el debate. Muchas gracias. Gracias, señor Casares. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 10 minutos, el señor Rodríguez Campos. Muy buenos días, señora presidenta, señorías. Mire, somos líderes en paro en España, según los últimos datos publicados. Somos líderes en paro femenino. Somos líderes en paro juvenil. Somos la región que más población pierde. Nuestros agricultores y ganaderos están desesperados ante la imposibilidad de poder mantener la rentabilidad de sus explotaciones. La tasa de pobreza ronda el 40% de la población. Desciende el número de autónomos. Nuestros jóvenes se van, nuestros pueblos se vacían. No generamos las oportunidades para ser foco de atracción de inversiones. Estamos en el top 5 de las regiones con mayor déficit. Somos la comunidad autónoma cuya economía crece a un menor ritmo y el segundo texto legislativo que nos presenta el Gobierno socialista de Extremadura a este Pleno es la modificación de la tan demandada socialmente Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. ¡Qué descanso les tiene que haber entrado a los miles y miles de extremeños que día tras día nos llevan reclamando y reivindicando que de una vez por todas aprobemos esta Ley de Colegios Profesionales cuando conozcan que hoy comienza su tramitación? ¡Qué descanso les tiene que haber entrado a nuestros jóvenes, a las mujeres desempleadas, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos y, en general, a tanto y tanto extremeño que ven cómo cada día que pasa su futuro y el de sus familias es cada vez menos esperanzador al saber que sus problemas siguen sin resolverse, pero que por fin vamos a reformar la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura que lleva vigente desde el año 2002. Muy significativo este hecho que demuestra cuáles son las prioridades legislativas
del actual Gobierno del ausente señor Vara. Pero miren, a pesar de todo lo anterior, a pesar de la necesidad o no de la tramitación de esta ley, a pesar de la mayor o menor urgencia para su aprobación, el Grupo Popular hará todo lo posible para colaborar con ustedes y con su humilde mayoría absoluta en conseguir que este proyecto de ley que hoy arranca su tramitación parlamentaria finalice con el mayor de los consensos, consiguiendo de esa manera que el texto que finalmente se apruebe y entre en vigor cuente con la unanimidad de este Parlamento, y para ello nos vamos a esforzar todo lo necesario, esperando que el resto de grupos parlamentarios, especialmente el socialista, hagan lo mismo. Y miren, entrando ya en el análisis del proyecto de ley que nos presentan, queremos transmitirles algunas dudas e incertidumbres que se nos presentan. La primera de ellas, lo ha anunciado también el Grupo Ciudadanos, es la temporalidad y vigencia que tendrá lo que aquí aprobemos. Como todos ustedes saben, nos encontramos ante un proyecto que, como se reconoce en su exposición de motivos y como igualmente lo expresa tanto el Consejo de Estado en su informe de noviembre de 2018 como la totalidad de colegios profesionales que han hecho alegaciones, nace con fecha de caducidad, porque es público y notorio que sigue pendiente de presentación, de debate y de aprobación en las Cortes Generales la Ley Nacional de Colegios Profesionales, que más pronto que tarde deberá ser tramitada y cuyo contenido, sin ninguna duda, afectará a la norma que definitivamente esta Cámara apruebe. Motivo por el cual este grupo considera más que necesario gastar nuestras energías o sus energías en convencer al Gobierno socialcomunista de los veintitantos de la necesidad de la aprobación de la ley nacional. No nos vayamos a encontrar, señora vicepresidenta, con alguna sorpresa de la factoría Sánchez que haga que todo lo que de buena fe incorporemos aquí no sirva de nada en unos meses y tengamos que volver a comenzar generando todo ello una enorme inseguridad en los afectados por esta ley. Que la aprobación de esta ley no debe ser muy urgente lo acredita igualmente que no tenemos constancia de que ninguna otra comunidad autónoma esté tramitando la modificación de las suyas propias, algunas de las cuales son bastante más antiguas que la nuestra, hasta el punto de que hay una región que no cuenta ni tan siquiera con ley autonómica y se rige únicamente por la nacional, sin que haya llegado noticia alguna de que los colegios ni los servicios que se prestan por los profesionales sobre los que despliega su eficacia el texto normativo sean de peor calidad que los del resto del territorio nacional. Otro segundo aspecto que nos llama poderosamente la atención es el incremento del número de artículos incorporados que hacen que el proyecto de ley que se presenta pase de 35 a 41, ocupando con ello los primeros puestos entre comunidades autónomas junto con Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Nos sorprende asimismo comprobar cómo hay otros gobiernos autonómicos como el de Madrid, Canarias, Cantabria, Castilla-León, la Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja o Navarra, cuyos textos vigentes no superan la veintena de artículos sin que ello haya supuesto una merma en la calidad de los servicios prestados por los colegios profesionales. Esperemos ser capaces, durante este trámite parlamentario que ahora iniciamos, de suprimir o modificar aquellos preceptos que nos permitan alcanzar un texto eficaz, sin necesidad de incrementar de manera innecesaria su número total, huyendo de la mala praxis de transponer de manera literal al texto autonómico artículos de la ley estatal, técnica legislativa fuertemente criticada por los juristas y a la que se ha recurrido en la elaboración del anteproyecto que aquí hoy debatimos. Pero mire, si hay un apartado que realmente nos preocupa, es el relativo a la colegiación obligatoria, aspecto en el que han coincidido tanto los colegios profesionales que han hecho alegaciones como el Consejo de Estado en su informe, que la redacción del actual artículo 23 podría ser susceptible de inconstitucionalidad. La exposición de motivos del proyecto de ley reconoce de manera expresa que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este particular, exigiendo la colegiación obligatoria al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas en el ejercicio de sus profesiones en aplicación de la ley nacional vigente. Por tanto, señora vicepresidenta, a pesar de que en su primera intervención ha hecho mención sobre este particular, ¿estará usted de acuerdo con nosotros? ¿Estará usted de acuerdo con el Grupo Popular? ¿Estará usted de acuerdo con la totalidad de los colegios profesionales que algo
malo tiene que haber en ese artículo en cuanto a su redacción, porque a todo el mundo le surge la duda sobre si volvemos otra vez a incurrir en los mismos errores que ya incurrimos en la norma del 2002 y que llevó al Tribunal Constitucional a dictar una sentencia en contra de aquella norma. Mire, oportunidad para terminar de aclararlo tiene en la mañana de hoy. Nosotros esperamos que, efectivamente, el texto que salga de este Parlamento extremeño sea un texto totalmente legal, acorde con la ley nacional y que no se vea nuevamente sometido a tener que ser revisado por el Tribunal Constitucional. Mire, el Grupo Popular se marca un doble objetivo en este trámite. El primero, evitar la posible vulneración de preceptos constitucionales y, en segundo, preservar en la mayor medida posible la independencia y la autonomía colegial, intentando evitar lo que algún colegio en sus alegaciones ha definido como un intento de intervencionismo estatalizante impropio de los tiempos en los que nos encontramos. Nos tiene usted, señora vicepresidenta, en la mejor de las disposiciones para conseguir que este texto alcance el mayor consenso. Si ustedes coinciden con nosotros en nuestro doble objetivo, no tenga ninguna duda que seremos capaces de alcanzar ese consenso. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, el señor González Gracia. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. En primer lugar, señor Rodríguez Campos, y en referencia a la primera parte de su intervención, le quería aclarar que los mítines se hacen en las plazas de los pueblos y ciudades cuando está el tiempo bueno, y las leyes se hacen en el Parlamento. Y quizás haya querido usted aquí hacer hoy un mitin, porque a lo mejor a los suyos, a los mítines que hace el PP, no va nadie. El único sitio que tienen es esta asamblea. Pero tiene usted que saber una cosa, y es que le ha faltado el respeto a los colegios profesionales, que llevan muchísimo tiempo negociando y hablando con el Gobierno de Extremadura. Mire, señoría, los colegios profesionales tienen una larga historia, surgiendo de personas que se asociaban en la defensa de los oficios, de los trabajos y profesiones. Ya en la Edad Media existían los gremios, unos gremios que fueron mutando, hasta que en el año 1823 se regulan algunas profesiones y se exigen los correspondientes títulos. Y es a partir de esa fecha cuando aparecen los colegios profesionales en España. Nuestra Constitución española, como decía el portavoz de Ciudadanos, en su artículo 36 reconoce los colegios y nos dice que la estructura interna y su funcionamiento debe ser democrático. Y para nosotros esto es clave, porque vivimos en una democracia, pero en una democracia, que a nadie se nos olvide, en una democracia representativa. Y son los representantes legales los que deben canalizar los anhelos, las aspiraciones o las legítimas reivindicaciones que tiene la ciudadanía. Este es el sistema que nos dimos y este es el sistema que nos ha dado bienestar durante los últimos 40 años. No hay que obviar que existe cierto malestar y que la democracia representativa está en tela de juicio, fundamentalmente por todos aquellos que apelan al individualismo y a la atomización de la sociedad. El camino del individualismo y la atomización nunca condujo al progreso de la especie humana. Siempre que progresamos fue cuando fuimos capaces de organizarnos y cooperar, y bajo esa premisa nacieron precisamente los colegios profesionales. Por ello es necesario adaptarse a los nuevos tiempos, unos nuevos tiempos en el que algunas voces ponen en cuestión el edificio que tanto costó construir a muchas generaciones. Y ese es uno de los objetivos de este proyecto de ley de modificación de la Ley 11/2002 de Colegios Profesionales de Extremadura. Adaptarse y dar respuesta
a todos los cambios que se han producido en torno a la actividad de los colegios en los últimos años. Como decía la señora vicepresidenta, es necesaria esta modificación para incorporar las disposiciones del derecho de la Unión Europea, como por ejemplo la Directiva de Servicios. También es necesaria la modificación para tener en cuenta las nuevas necesidades que los colegios profesionales tienen en un entorno, como decía, cambiante. Señora vicepresidenta, desde este grupo parlamentario queremos valorar muy positivamente que este proyecto de ley que viene aquí haya sido dialogado ampliamente con los colegios profesionales. El mal gobierno es el que impone. El buen gobierno es el que canaliza las demandas de la ciudadanía, de sus organizaciones, a través precisamente del diálogo, para darles respuestas a esos anhelos. Y yo creo que en este aspecto este Gobierno está haciendo una magnífica labor. En su exposición de motivos se habla de los fines que persigue esta modificación legislativa, como son una mayor seguridad jurídica, claridad y transparencia en el régimen colegial, y esa es la clave de bóveda de este proyecto de ley. Ha enumerado usted, señora vicepresidenta, las principales novedades, como proveer de garantías a los consumidores, usuarios y destinatarios de los servicios profesionales, dar mayor visibilidad a los colegios profesionales, suprimir trabas no justificadas en el trámite de colegiación, en el establecimiento de baremos o directrices sobre honorarios profesionales, o abrir la posibilidad de que el Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Extremadura, que pudiera crearse, cuente con la participación de entidades de carácter supraautonómicos. Decía Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, en un artículo publicado en un periódico regional el pasado 21 de enero, que es probable que aún el proyecto de ley necesite un último esfuerzo en su redacción final, para lo que nos ofrecemos a nuestros representantes políticos. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista abre la puerta precisamente a que a través del diálogo, en las comparecencias que habrá en las comisiones, este proyecto de ley alcance el máximo consenso posible, porque nuestros colegios profesionales lo merecen. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, doña Pilar Blanco Morales, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Agradezco, en primer lugar, el tono constructivo en términos generales y la actitud a hacer el debido y necesario trabajo parlamentario de los portavoces que han intervenido en relación con la presentación de este proyecto de ley. Agradezco singularmente el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y, por respeto al trabajo por todos los demás portavoces realizados, me gustaría simplemente puntualizar algunas cuestiones. Gracias, señor Jaén, por ofrecerse a trabajar en comisión, pero esta modificación propuesta no tiene solo carácter técnico-jurídico. En todo lo técnico-jurídico subyace una ideología, y la ideología de este proyecto, la que defiende este Gobierno, es la del valor de estas corporaciones acorde a la garantía institucional que la Constitución les otorga, y estoy segura de que ahí ustedes también encontrarán una línea de trabajo consensuado. Gracias, señor Casares, por el recordatorio que ha hecho tanto de la regulación constitucional como de la regulación autonómica y de la jurisprudencia constitucional a la que yo me he referido en genérico, pero usted se ha centrado solo en lo que a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público corresponde. Yo les diría,
lo he dicho en mi primera intervención, que esta garantía institucional se la otorga la Constitución porque son corporaciones que sirven al Estado social y de derecho que la Constitución consagra, porque con su capacidad y, sobre todo, con la deontología que estos colegios profesionales instauran, consagran e imponen, están sirviendo a la moral del mercado. Y eso es algo que esta ley, en la modificación que propone adaptada a los nuevos tiempos, también aspira a que sea reconocido en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Respecto de la legislación futura, quiero señalarle que la ministra Calviño, que sería la responsable en este caso, ya ha puesto de manifiesto que no es una prioridad del Gobierno una ley de servicios profesionales. Cuando atienda a las consideraciones del portavoz del Grupo del Partido Popular, espero que comprenda usted por qué. En cuanto a la colegiación obligatoria, lo he señalado en mi intervención, la doy por reiterada y subrayo que no hay nada que modifique el status quo. Se señala en la exposición de motivos, se recoge en el precepto correspondiente y si entre todos mejoramos el texto para que quede manifiestamente unívoca la voluntad del Gobierno, no habrá por nuestra parte ningún problema y estoy segura de que, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, será el Grupo Parlamentario Socialista quien lidere esta mejora. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Campo, me quedo con el final de su intervención. Acepto su ofrecimiento de trabajo parlamentario en diálogo y en consenso y obvio la falta de comedimiento o de moderación con el que ha abierto usted su toma de posición, porque efectivamente creo que su contribución, la contribución de su grupo parlamentario, irá en línea de lo que ya he señalado, sobre todo a efectos de una mejor regulación. Pero mire, algunas cuestiones sí me veo en la obligación de precisarle. Respecto a lo que han hecho otras comunidades autónomas, le diría que lo han hecho antes o que lo han hecho acorde a sus normas de autogobierno. Esta comunidad autónoma, la Junta de Extremadura, en este momento y, sobre todo, porque en contra de esa Extremadura sombría que usted o ustedes siempre dibujan, entendemos que esos ciudadanos a los que usted se refiere y, sobre todo, los muchos profesionales que trabajan y sirven en Extremadura, también están para mejorar la calidad de vida de los extremeños. Y por eso les dotamos a ellos y a sus colegios de un marco jurídico más seguro, más claro y más transparente. Por lo tanto, todo mi respeto a los profesionales que ejercen en Extremadura y a sus colegios profesionales en defecto de las sombras que usted ha querido establecer en una ley que tiene de todo menos de intervencionista, salvo en lo justo y lo estrictamente necesario para esa garantía de la moral del mercado que los colegios y este Gobierno aspiran a instaurar. Y mire, la única ley de servicios profesionales en modo proyecto que se conoce es la de 2013, que concitó el rechazo unánime de todos los órganos informantes y consultivos del Estado, de la Unión Profesional y de cualquier otra consideración, porque, como decía Vicente Magro Servet, ese proyecto de ley de servicios profesionales ultraliberal del Gobierno del Partido Popular tiraba por tierra el magnífico trabajo que han venido haciendo durante muchos años los colegios profesionales. Por eso, señor Casares, le decía que ahora mismo, cuando tenemos un Gobierno en la nación comprometido con el Estado social y democrático de derecho, y lo mismo
en la Junta de Extremadura haremos de freno a las corrientes ultraliberales que se plasmaron en el citado anteproyecto o borrador, felizmente retirado por el mismo Gobierno que lo impulsó. En todo momento, reitero, disposición al diálogo, disposición al consenso para una mejor regulación y, sobre todo, para que las profesiones y los colegios profesionales de Extremadura sirvan más y mejor a los intereses de los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta de la Junta de Extremadura. Finalizado el debate de totalidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.7 del reglamento de la Cámara y al no haberse presentado enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley se remitirá a la comisión competente para que prosiga su tramitación parlamentaria.